Queremos darle una bienvenida a nuestra comunidad SMCC y esto es nuestro Domingo Bonito. Hoy tenemos uno de estos temas o una de estas series que estamos iniciando que nos emociona mucho y se trata de las bienaventuranzas o de todo el Sermón del Monte. Te invitamos a que veas este mensaje, a que allí en casa puedas analizarlo, meditar en él y si tienes preguntas que nos escriba. Esta serie va a estar genial, te animamos a que si puedes asistir un domingo estés con nosotros, nos visites y vamos a estar pendientes para poder acompañarte en lo que necesitas. Nos encanta saludarte, estar en contacto y conectados. Un saludo para todos, bye bye. ¿Sabían cuál fue el tema del que más habló nuestro Señor Jesús? ¿Alguien sabe cuál fue el tema más recurrente, no? El reino de los cielos. Efectivamente, es el reino de los cielos el tema más recurrente en la Escritura acerca de Jesús. Pero hay algo muy particular y es que en el Sermón del Monte, es este lugar donde el Señor muestra el verdadero significado de la ley, de su palabra. Es como una parte donde Él imprime y muestra el corazón, cómo se comportan los hijos del reino, el carácter y la vida de las personas que pertenecen al reino. Entonces es interesante poder ir al Sermón del Monte y estudiarlo. Por eso este título de un gobierno contracorriente nos va a llevar a estudiar el Sermón del Monte. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estudiar el Sermón del Monte de Jesucristo. A ver, ¿por qué el Sermón del Monte? Es interesante, es la explicación más completa que Jesús hizo sobre cómo piensa, actúa una persona transformada por el reino de Dios. Es la explicación más larga y completa de Jesús sobre el reino de Dios. Y esto es muy interesante porque es un reino contracorriente. O sea, si esperaríamos, digamos, cómo sería un reino terrenal, pues arrancaría algo así como felices los ricos, felices los fuertes, felices los poderosos. Pero en el reino de Dios y en el Sermón del Monte, Jesús empieza felices los humildes, felices los pobres de espíritu, felices los que lloran. O sea, ¿cómo es de contracultural? ¿Qué es lo que está diciendo acerca del reino de Dios? Bueno, eso está en el Sermón del Monte. La misma oración del Padre Nuestro está ahí en la mitad del Sermón del Monte. Es interesante ir y estudiar el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo un gobierno. Y qué chévere sería, por ejemplo, escuchar, en el mundo hay un país donde hay un gobierno justo, donde las leyes se cumplen, donde la gente mala es castigada, pero los buenos son premiados, donde hay rehabilitación para los malos, un gobierno donde hay justicia, misericordia, amor. Y uno pensaría, ¿dónde es ese gobierno? ¿Cuál es ese presidente? Si eso existiera en nuestro corazón, surgiría la necesidad de yo quiero ir a conocer un reino con unas características así de perfectas. Bueno, Jesucristo hizo eso, trajo el reino de Dios. Entonces en nuestra mente debería estar la idea de me gustaría conocer ese reino, me gustaría conocer ese rey. Yo les contaba la vez pasada que en Sudáfrica, en 1994, pues se vivieron unas elecciones particulares, porque se acababa un régimen de un gobierno que había sido segregacionista, un gobierno que apartaba a las personas de piel negra y no las dejaba involucrarse plenamente en las votaciones. Esta vez fue la primera vez que ellos tenían el derecho de votar y entonces toda la gente con la expectativa de wow, un nuevo reino que me va a tener en cuenta a mí. Entonces las urnas y las fotografías famosas que quedaron en la historia fue gente haciendo unas filas súper largas con el sentimiento de por fin lo que hay aquí en mi corazón pues tiene una solución. Hay alguien que va a escucharme cuando yo hable. ¿Y será que va a ser un reino justo? ¿Será que va a ser un buen gobierno? Y esa expectativa del buen gobierno nos trae a la mente que si algo que cambia en la tierra, que promueve algo bueno, ¿cómo sería si el que lo promoviera fuera Dios mismo? O sea, si un presidente terrenal pudiera traer algo chévere y uno estaría en la expectativa de cómo sería, ¿cuánto más sería la expectativa de conocer el reino de Dios, sus características, su ética? Por eso en esta serie vamos a introducirnos en esta primera parte que arranca con las bienaventuranzas. Sería interesante ir, estudiarlas y entenderlas. ¿Qué serán las bienaventuranzas? Sobre todo quedarnos con esta idea de yo quiero saber más acerca del reino. ¿Cómo empieza ese reino? Bueno, es algo así como más de la interpretación de lo que Dios quiere que llevemos en nuestro corazón, de cómo debería ser esa persona, ese candidato al reino. Quiero leerles cómo podríamos arrancar. En estos versículos podríamos leerlo. Cierto día
Al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente se burla, hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégresen, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Recuerde que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Así comienza nuestra temporada con el Sermón del Monte. Y pensaba en esto, ¿dónde comienza la bendición? ¿Qué dice la Biblia, Ricardo? Bueno, pues no es la ley del monte, es el sermón del monte, ¿no? ¿Qué están viendo en la iglesia? La ley del monte. También aplicaría la ley del monte. ¿Dónde comienza la bendición? Yo creo que todos aplicaríamos a la pregunta, ¿quisiera recibir la bendición de Dios? Y uno diría, claro que sí, yo quisiera recibir la bendición de Dios. Pues escuche esta frase que es como el identifica que usted va a poder tener en su mente hoy sobre la predicación. Dice, Jesús enseña en las bienaventuranzas que la bendición que Él da no depende de las circunstancias, sino que depende de quién gobierna nuestro corazón. Entonces, en su reino, en este reino que Él va a contarnos cómo es, Él transforma nuestro interior para que podamos vivir conforme a su justicia y vencer el mal con el bien. Así que cuando usted piense en el reino de Dios, tiene que pensar que el reino de Dios es otro nivel, uno que usted no entiende y que usted no conoce. Por eso Jesús tiene que explicárnoslo. Es otro nivel, no podemos comparar el gobierno de Dios con ningún gobierno, ni ninguna buena intención, ni ningún gobernante, ni ningún sistema político humano. El reino de Jesús es otro nivel. Y el Sermón del Monte son 3 capítulos que Jesús va a tomar, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, que es lo que vamos a estar estudiando los próximos domingos, los próximos meses, porque van a ser 3 capítulos. Y en estos 3 capítulos, Él inicia, la primera parte de su sermón es sobre la bendición. O sea, lo primero que Él quiere contarles a ellos del reino de Dios es quién es el que disfruta de la bendición de Dios. Yo me imagino que eso es parte de lo que Él sabía que todos estaban esperando oír. Bueno, vamos a escuchar de un nuevo reino. Y parte de lo primero que uno piensa es los beneficios. ¿Qué beneficios me ofrece? O sea, ¿qué puedo esperar bueno de este reino? Y por ahí, tal vez, por eso es que Jesús comienza hablando de la bendición. No lo puedo afirmar, pero pues tampoco lo voy a negar. Creo que es algo que todos anhelamos. Y cuando usted escucha las bendiciones que Jesús trae, pero tiene que pensar en las condiciones de las que Él habla. Son opuestas a lo que uno pensaría. Mire, ¿a quiénes bendice Él? Pensando en el texto que leímos. ¿A quiénes bendice? Dice 9 características. A los que dependen de Él, ¿sí? A los pobres de espíritu, a los que lloran, a los humildes, a los justos, a los misericordiosos, a los que tienen un corazón puro, a los que buscan la paz, a los que no se arrugan frente a los valientes, a los que se permanecen firmes. 9 características de a quién bendice Dios. Son 9 características de lo que ocurre en un corazón. No está hablando de la circunstancia. Es un reino tan contracorriente que uno piensa que la bendición de Dios viene es con la circunstancia. Yo siempre, mi primer tendencia es asociar Dios me está bendiciendo porque me está yendo bien. O sea, sé que me está bendiciendo porque tengo mucho trabajo. Sé que me está bendiciendo porque no me he enfermado. Entonces pienso en la circunstancia. Pero este reino es tan contracorriente que empieza a hablar del corazón. ¿A quién bendice?
Dice a los que están en escasez. O sea, cuando yo estoy en medio de la escasez, porque dice que a los pobres de espíritu. Entonces, cuando yo estoy en medio de, tal vez no es la escasez física acá porque está hablando de los pobres de espíritu, pero dice que cuando reconozco que soy pobre, en ese momento puedo estar gozando de la bendición de Dios. Cuando reconozco que soy imperfecto, cuando reconozco que me enfrento a una sociedad o a una familia o a un entorno lleno de orgullo, cuando me enfrento a las injusticias, cuando me enfrento al dolor, cuando me enfrento a la maldad, a los conflictos o a la persecución, todo el que escuche esto dirá, eso no es bendición. O sea, yo estoy esperando que Dios lo bendiga y entonces veo es que lo están persiguiendo. Yo creo que Dios no lo está bendiciendo. No, la bendición de Dios va a estar ahí en medio de eso. Entonces aquí empieza el cambio de chip. La bendición no va a estar en la circunstancia, va a estar en el corazón. Por eso este punto dice, ¿dónde comienza la bendición? 1, dice, en un corazón transformado por Jesús. ¿Usted quiere saber en dónde va a comenzar la bendición que Dios tiene para darle? Va a comenzar en un corazón que Jesús va a transformar, va a ser diferente. Piense en esta frase que le va a ayudar a entenderlo mejor. Jesús vino, Él vino para llamarnos a ser parte de su reino. Por eso Él se tomó el tiempo de estar sentado ahí en el monte contándoles a ellos el reino, invitándolos. Esto es posible por la obra sobrenatural de Dios, quien transforma nuestro corazón. Un corazón que recibe la bendición. Usted, si está pensando en este momento, yo quisiera recibir la bendición, necesito ser pobre de espíritu, necesito ser una persona que llora. Esa está fácil, pero es que llora es que se arrepiente, ¿no? No que llora solamente. Necesito ser una persona que se arrepiente, una persona humilde, una persona justa, misericordiosa, íntegra, una persona que busca la paz, una persona valiente. No, yo no voy a tener la bendición de Dios porque yo no tengo eso. Entonces Jesús dice, no es que ya lo tengas, es que yo te lo voy a dar para que puedas tener la bendición. Y qué chévere es este reino, que te va a dar lo que necesitas para que puedas recibir la bendición. Eso me gusta. La bendición no es tanto la circunstancia, la bendición no está en buscar oportunidades. No, es que ¿por qué va a tomar ese trabajo? ¿Por qué va a irse a ese lugar? ¿Por qué voy a hacer esto? No, yo estoy buscando la bendición. Es como que yo estoy buscando en dónde voy a estar mejor. ¿Será que Dios quiere tenerme allá? ¿Será que Dios quiere tenerme en este otro lugar? Y la respuesta no es que Él te quiera tener en un lugar. La respuesta es que Él quiere hacer algo en ti. Entonces no se trata tanto de lo que tú haces, sino de lo que tú eres. Piense en un personaje del Antiguo Testamento, que es una de las tragihistorias más conocidas del Antiguo Testamento. ¿A quién se le viene a usted, si ha leído la Biblia, ha tenido la oportunidad de leerla, o a escuchar o en Semana Santa ver películas? ¿En qué personaje piensa usted que es una tragihistoria del Antiguo Testamento? Muchos, pero uno que se le venga a la mente. Piensa en un nombre, dígalo. Piensa en un nombre de esos que le fue mal y mal. ¿Y en quién pensaría? Está Job, está Elías. A Elías ni le fue tan mal, es que él se hizo mala vida. Él se hizo más mala vida, pero está Job. ¿Quién más? David. ¿Quién dijo por ahí? Daniel, don José. Pensé que iba a decir José, pero ¿qué iba a decir? Ahí está. Muchos de los personas, pero yo pensé en uno, José. José, desde sus 17 años, recibe una promesa, la promesa de que Dios lo va a bendecir. Pero inmediatamente recibe esa promesa, empieza a vivir circunstancias difíciles una tras otra. Sus hermanos lo traicionan, lo golpean, lo venden, lo llevan de esclavo. Cuando él está como esclavo, como hace las cosas bien, y ya va a llegar a ese punto, empiezan a promoverlo, pero la esposa del jefe termina fijándose en él, entonces lo acusa de acoso sexual, y entonces lo terminan metiendo a la cárcel, y en la cárcel otra vez está ya olvidado del mundo, y hasta que por fin algo sucede y terminan sacándolo. ¿Sabe? Él pasó 13 años en ese proceso en donde uno pensaría, una persona bendecida no es esa. José, no puedo pensar en una persona bendecida. José, no. Pero en realidad lo que la Biblia dice es que en todo ese tiempo Dios estaba con José. Y lo que dice Génesis 50:20 me gusta, porque dice Génesis 50:20, cuando José finalmente pasa esos 13 años de circunstancias difíciles, él dice esto, Génesis 50:20, dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien.
esa frase. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. La bendición de Dios no se veía tal vez reflejada en unas circunstancias, sino en el ser, en lo que José, en lo que él se estaba transformando, en el tipo de persona que él estaba siendo, íntegra, una persona que confiaba en Dios, una persona fiel, una persona que podía encontrar consuelo en Dios. Esa es la bendición que el reino de Dios quiere traer para los que hacen parte de su reino. Entonces usted ya no va a estar tan tenso por las circunstancias, la salud, la economía, el gobierno, sino que usted va a estar pensando no en lo que está afuera, sino en lo que Dios quiere hacer dentro, porque la bendición va a estar en lo que usted se convierte. Y entonces dice, todo lo malo que quisieron hacerme, Dios lo usó y lo convirtió en algo bueno. En el reino de Dios, la verdadera bendición comienza en un corazón transformado, porque cuando usted tiene un corazón transformado, nadie le roba la paz, nadie le roba la alegría. Y es que ese desgraciado podrá llegar y usted ya no se va a amargar, porque es que usted tiene el corazón transformado, porque pueden robarle y quitarle algo, pero no le pueden robar lo más importante, su identidad, su propósito. Ese es el tipo de persona que Dios empieza a bendecir o que Dios bendice. Una persona que depende de Él, una persona que reconoce que lo necesita, es humilde, ama lo correcto, es sensible frente al dolor de los demás. ¿Sabe que José tuvo la oportunidad de vengarse y no quiso vengarse? Él no tomó venganza con los que le hicieron mal. ¿Por qué? Porque él tenía el corazón adecuado. ¿Y cómo llegó a eso? Pues Dios estaba trabajando en él en medio de todas las circunstancias, y por eso él pudo tener la bendición y experimentar la bendición de Dios. Quiero que lo piense en estos dos versículos. ¿Cómo llego a tener el corazón de José? ¿Cómo llego a tener ese corazón? ¿Cómo es que Jesús transforma mi corazón? Pues hoy le dejo dos textos que usted puede recordar. Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, Jesús habla de dónde empieza esa transformación. Y aquí está Jesús hablando con Nicodemo, un fariseo de su época, y le dice lo siguiente. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Aquí voy a hacer este énfasis. ¿De dónde nace la vida espiritual? La vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Piensa en esto. Un corazón que Dios bendice no es una obra humana. Tú no puedes tener la clase de corazón que Dios bendice. Y eso no es una mala noticia. Es buena, porque si dependiera de ti, entonces todo se iba a echar a perder pronto, ¿cierto? Si no hemos empezado el gimnasio, mucho menos tener el corazón que Dios desea. Entonces, necesitamos no terminamos la clase de guitarra, no hemos hecho, un montón de cosas. ¿Cómo sería? Voy a transformar mi corazón. La obra sobrenatural que me da un corazón nuevo solo es posible a través de el Espíritu Santo, no es una obra humana. La voluntad humana, las obras no pueden llegar, no me llevan a trascender para que mi corazón sea nuevo. Esa nueva naturaleza de la que la Biblia habla, en 2 Corintios dice que todo el que está en Cristo es una nueva creación. ¿Cómo llego a hacer eso? ¿Viniendo a la iglesia, esforzándome? No, es el Espíritu Santo el que da una nueva naturaleza. Tú, solo tú vas a poder recibir la bendición de Dios cuando tengas un corazón nuevo, cuando hayas nacido de nuevo. Por eso es que muchos cuando se encuentran con Jesús, las personas le dicen, pero ¿usted qué le pasó? Usted era diferente, ¿usted por qué es así? Y usted podría decirle o pensar, es que yo nací de nuevo, es que Dios me dio un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Sin ese nuevo corazón nunca vas a experimentar la bendición que Dios tiene para ti. Así que no hay bendición, no hay esa conexión con Dios, no hay sin un nuevo corazón. Tú no te reconcilias con Dios si no es a través del Espíritu Santo, si no es Dios mismo. Tú no, mira, esto en el bajo mundo lo vas a escuchar tal vez porque ya me han venido a contarme o he visto. Tú no despiertas a una relación con Dios como que si estaba dormido y ahora
estoy despierto y la tengo. No, es que tú no tenías relación con Dios y a través de ese nuevo corazón ahora eres un hijo de Dios. No es como que yo era un hijo de Dios y no lo sabía. No, tú no eras un hijo de Dios y necesitabas saberlo para que pudieras llegar a serlo. Él te da un corazón nuevo. Las obras humanas no hacen eso. Las obras humanas no nos llevan al cielo. Las obras humanas no nos consiguen el perdón de Dios. Las obras humanas no hacen que Dios nos dé la bendición. ¿Qué hacen que Dios nos dé la bendición? El corazón que Él nos da. Por eso es cierto que todos reciben la bendición que Dios da en el Sermón del Monte. ¿Es cierto que todos reciben las bienaventuranzas? No, no es cierto. Solo los que tienen un corazón limpio, misericordioso, humilde, que busca el consuelo de Dios. ¿Y quién tiene ese corazón? El que lo recibe del Espíritu Santo, el que nace de nuevo. Juan 15, y con esto cierro la idea, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Si usted quiere ser fructífero, si usted quiere dar un fruto, el fruto de humildad, el fruto de dependencia a Dios, el fruto de un corazón íntegro, honesto, que no está esclavo del pecado. Si usted quiere tener el fruto de la paz, el fruto de la humildad, o sea, todas las bienaventuranzas, solo va a poder hacerlo si está unido a Cristo. ¿Quién me une a Cristo? Cristo mismo, el Espíritu Santo. Esto es una buena noticia, no depende de nosotros, es Cristo el que hace esto cuando creemos en Él. Por eso Él dice en Juan 15, yo soy. ¿Sabe qué significa yo soy? Este es uno de los yo soy de Juan. Yo soy significa yo soy Dios. Jesús dice, yo soy el que hace esto en ti. Es Cristo quien hace posible que tu familia, que tu matrimonio, que tú mismo, que tu humanidad, o sea, que en tu humanidad experimentes la bendición de Dios. Las palabras de Él nos limpian, las palabras que Él nos da, por eso vamos a la Biblia. ¿Quién es? ¿Quién es la persona que recibe la bendición de Dios? ¿Quién es? ¿Podría contestarlo usted ahora escuchando esto? ¿Quién es la persona que recibe las bienaventuranzas? La persona que tiene un corazón transformado por Cristo. La persona que ha recibido un corazón nuevo. ¿Quién es la persona que recibe la bendición? ¿Quién? El que ha recibido un corazón, ¿qué? Nuevo. Y ese corazón nuevo no se adquiere por religión, por esfuerzos humanos, no. Es la obra del Espíritu, es algo que Cristo hace cuando crees en Él, cuando estás unido a Cristo. Así que, ¿cómo logras tener ese corazón que Dios bendice? Porque en este nuevo reino, Dios quiere que tú seas una persona que experimente su bendición, pero necesitas el corazón que Él te da. Y aquí vamos al punto en donde Fer nos va a llevar a cómo podemos, cómo vemos ese corazón, cómo conectamos con eso. ¿Dónde comienza la bendición? En un corazón sometido a Dios. Pertenecer al reino de Jesús significa reconocerlo como la autoridad final sobre cada área de tu vida. Esto implica rendir tu voluntad a su gobierno. Cuando Cristo gobierna tu corazón, produces frutos que traen bendición a ti y a quienes te rodean. O sea que este sermón del monte y estas características del reino empiezan a mirar algo mucho más profundo. No es haga, sino mira algo que hay en tu corazón. ¿Y cómo arranca entonces el reino de Dios? Cuando Jesús lo explicó, ¿cómo lo dijo Él? Esto está en Mateo 4. Me gustaría que lo leyéramos. Ricardo, ¿usted podría leerme Mateo 4? Sí, dice, a partir de entonces, esto es el inicio, todo esto es el inicio de Jesús presentando el reino. Empieza a predicar hasta ahora, dice, a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Hay dos cosas con las que se arranca el reino de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Y es que el arrepentimiento es la respuesta que implica el reino y implica
no solamente implica algo muy importante. Esto, la tristeza de haber ofendido a Dios. El arrepentimiento implica esto. Esto con la manera como empezamos a disfrutar, a entrar en el reino, es con un corazón que se arrepiente, pero que se arrepiente de sentir tristeza de haber ofendido a Dios. No es el remordimiento, que hoy me siento hoy acá y de verdad me siento mal porque esta semana las embarré, hice muchas cosas malas. Es más, recibí muchas consecuencias y muchas críticas por todo lo malo que hice. Sino que el arrepentimiento que trae el reino de Dios es esta conciencia que al que ofendí fue a Dios. Aparte, este arrepentimiento tiene algo particular porque me hace sentir una sensación de desagrado hacia el pecado. O sea, me doy cuenta que fue el culpable, el causante, y ahora lo aborrezco. Veo diferente como veo el pecado. Y el arrepentimiento también implica esto, este deseo de reconciliación, de abandonar mi antiguo reino, mi antigua relación conmigo, con el mundo y con mis placeres, para rendirme a una relación nueva, que en este caso es a Cristo. Este es el arrepentimiento. Hay algo muy chévere y es este sentimiento de que ahora me doy cuenta que al que ofendí fue a Dios. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, pues es la historia de dos hermanos. Voy a hacer énfasis en el menor. El Señor Jesucristo la cuenta. Dice, habían dos hermanos y el hijo menor le dice a su padre, dame mi herencia. Así que el padre le da la herencia y él toma la herencia y la despilfarra de una manera deliberadamente, gasta la herencia de su padre. Y cuando en ese lugar a donde se fue a vivir, llega una escasez, él termina diciendo, ¿dónde busco? Y termina alimentando los cerdos. Ahí en ese momento en el que él está ahí en eso, después de haber tenido tanto, él dice que deseaba comer de los desperdicios de los cerdos, pero nadie le daba. Entonces viene este sentimiento, esto que viene a la mente, esta nueva manera de pensar, que es el arrepentimiento, que en la Biblia aparece con la palabra metanoia y es un cambio en la manera de pensar. Y él dice, en la casa de mi padre, los jornaleros tenían comida de sobra y yo he desperdiciado esto. Y dice, voy a devolverme y le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Notan ese punto? Ahí implica algo el arrepentimiento, porque él no solamente se da cuenta que ha defraudado a su padre y que ha hecho algo malo, sino contra quién he pecado. Cuando yo he pecado, ¿contra quién he pecado? Y es que el reino de los cielos implica que mi corazón haya un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento implica una manera diferente de pensar, que es, ¿qué pienso acerca de Dios? Antes lo veía lejano, pero ahora lo veo cercano y empiezo a darme cuenta que es amoroso. Pero ¿cómo veo el pecado? Pues antes lo veía como placer y libertad, pero ahora el arrepentimiento debe traer a mi vida esta forma de verlo, que ahora es algo que yo aborrezco. Antes, ¿cómo me miraba a mí mismo? Como autosuficiente, pero ahora veo que tengo la necesidad de Él. Y es que una de las cosas que deben existir en el corazón para poder recibir el reino de Dios en nuestras vidas es reconocer nuestra necesidad de Dios. Entonces debo darme cuenta de que yo no me puedo justificar a mí mismo, que yo mismo no me puedo volver bueno, que no me puedo salvar a mí mismo, que yo mismo no me puedo restaurar, que todas las heridas que me he hecho y las que me han hecho no es algo que yo pueda solucionar. O sea que el reino de Dios implica un corazón que reconoce su necesidad de Él. ¿Recuerdan la parábola del publicano y del fariseo? El Señor Jesucristo también la cuenta y dice que en cierta ocasión una persona considerada pecador, recaudador de impuestos, entra a la sinagoga y se sienta en la silla de atrás, mientras que en la silla de adelante se sienta un religioso. Cuando este que está en la silla de atrás, que es el que consideran pecador, empieza a orar, dice, Dios, perdóneme y perdona mis pecados, y dice, no soy digno de levantar mis ojos delante de ti, perdona mi pecado. Mientras que el que está delante también hace otra oración, que es el sacerdote, el espiritual de ese lugar, y dice, Dios, gracias porque yo no soy como el publicano. Y luego Jesús hace esta pregunta, ¿quién salió justificado primero de ahí, de ese lugar? Dice, les aseguro que el publicano. ¿Y esto por qué? Porque el publicano reconocía su necesidad de Dios. Y el reino de Dios implica esto, que la autosuficiencia cierra la puerta del reino de Dios. La autosuficiencia es eso, no, yo puedo resolver mi vida espiritual, yo soy capaz, yo soy fuerte. Eso cierra la puerta del reino de Dios. Yo no necesito
de más cosas porque yo sé cómo llevar mi vida espiritual, pero eso cierra la puerta del reino. ¿Pero qué la abre? El reconocer mi necesidad de Dios. Por eso me gustaría que leyéramos este versículo que está en Juan. Dice el Señor Jesús: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. El Señor aquí se compara como un arbusto, como un árbol, y a nosotros como las ramas. Y dice que es necesario que esas ramas estén conectadas, porque esas ramas no pueden estar separadas del árbol porque se secan, se mueren y se queman. Pero lo que está diciendo es la rama necesita estar conectada al árbol para estar viva. Y esa necesidad de Dios es una de las características del corazón de los que reciben el reino. Esa persona se arrepiente porque entiende que ha ofendido a Dios, pero al mismo tiempo, entonces dice, lo necesito y sé que de Él viene lo que Él tiene para mí. Entonces puede disfrutarlo y estas bienaventuranzas entonces le generan a Él la oportunidad de recibir la bendición. Las palabras de Jesús se convierten en bendición y se vuelven reales para Él. Por eso me gustaría quedarme con el identifica. Pertenecer al reino de Jesús significa reconocerlo como la autoridad final sobre cada área de tu vida. Esto implica rendir tu voluntad a su gobierno. Cuando Cristo gobierna tu corazón, produces frutos que traen bendición a ti y a quienes te rodean. Qué diferente y qué sorprendente es el reino de Dios, tal vez a lo que mi idea acerca de la religión o ser religioso significa. Porque para pertenecer a este reino no hay nada que yo pueda hacer para ganarme un lugar ahí. No existe un mérito que yo pueda hacer para que Dios me acepte en su reino. Pero lo que sí me pide es que esté dispuesto a confiar o a rendirme delante del rey para que él me haga parte. Entonces, ser parte de este reino significa que él te une y cuando te une ya no hay vuelta atrás. Y eso me encanta porque de alguna manera nos permite ver que quien hace la unión es Cristo. Qué diferente y sorprendente es el reino de Dios. Porque Él es el que nos da un corazón nuevo y no nos pide a nosotros intentar mejorar nuestro corazón. Nos dice, yo te doy un corazón nuevo, ahora con ese corazón nuevo ejercita tu voluntad y desarrolla frutos. Frutos que se vean, que sean evidentes, porque ahora puedes hacerlo. ¿Cuál es el corazón que Dios bendice? Es el corazón que Él ha transformado. Entonces tú tienes que empezar por ahí, es el primer paso. Él bendice a los que son pobres en espíritu, o sea, a los que reconocen su necesidad de Él. Eso es la bienaventuranza. Él bendice a los que lloran, a los que están arrepentidos de haber tenido o de haber vivido esa vida fuera de Él, de haber buscado en otro reino esa solución que querían. Él bendice a los humildes, Él bendice a los que buscan la justicia, hambre y sed de justicia, a los que quieren que lo bueno suceda. Él bendice a los misericordiosos, a los que tienen un corazón limpio, a los que buscan la paz, a los que son valientes frente a la persecución. Eso es ese tipo de corazón es el que va a experimentar en cualquier circunstancia la bendición de Dios. ¿Y cuál es la bendición que Él da? Pues la dicen también las bienaventuranzas. Dice que quienes son pobres en espíritu son bienaventurados porque pertenecen al reino. O sea, reciben una identidad. Cuando usted conoce a Cristo puede decir, yo ahora pertenezco a una familia nueva. No porque mi familia de antes yo ya no la ame, no estoy hablando de eso. Pero Él te da una identidad que va a trascender la eternidad, o sea, que va a trascender la muerte. Ahora eres un hijo de Dios. Eso llegas a experimentarlo porque tienes ese corazón. Dice que experimentas como bendición consuelo. A ti te puede ir muy bien en la vida, pero si no estás en paz en tu interior, nunca vas a descansar. Entonces la mayor bendición que Él da es un consuelo, un alivio, un descanso. Una bendición que Él da es la herencia. Dice que Él nos da una herencia. ¿Sabe qué significa la herencia? Esa herencia del tío rico que todos quisiéramos tener. ¿Sabe qué da la herencia? Y ojalá me llegara una herencia. ¿Sabe qué da la herencia?
estabilidad, da provisión. Al menos la herencia del reino va a decir, yo pertenezco a Cristo, yo pertenezco al reino de Dios y en Él tengo estabilidad. Y vas a ver que Jesús habla más de esto más adelante diciendo, tu Padre te conoce y sabe qué necesidades tienes. No te preocupes por ellas, porque Él te va a dar lo que necesitas. ¿Sí ves? Tienes la herencia, tienes una estabilidad. Dice que la bendición es estar saciado, es estar lleno, porque el que tiene hambre y sed de justicia, en Él encuentra esa plenitud, esa satisfacción. Yo sé que hay gente que hace lo malo en contra de mí o en el mundo, pero también sé que un día hay un juez justo que va a encargarse de todo eso. Entonces estoy saciado. Me encanta la bendición, dice que el que es misericordioso recibe misericordia. ¿Sabes lo que es acercarse delante de Dios siempre sabiendo que tú vas a recibir gracia porque tú también das gracia? Pero aparte de todo es que Él tiene gracia siempre, pero Él dice que al misericordioso recibe misericordia. Y también dice que una bendición es ver a Dios. ¿Sabes cuántas personas dicen, yo no veo a Dios, yo no entiendo nada de lo que usted me dice? Sí, yo no veo, literalmente no entiendo, literalmente todo esto es raro para mí. Qué regalo es sentarte, leer la Biblia y ver a Dios. Por ejemplo, orar y saber, no solo que tener la convicción de que Él te escucha y escuchar a Dios, o sea, saber que Él te habla, eso es un regalo, esa es la bendición. Es la bendición, dice que Él da, es ser llamado hijo de Dios, porque los que buscan la paz, dice que son llamados hijos de Dios. Que otra persona diga, sabe que usted es diferente, usted no es como los demás, pero no solo por ay, que soy yo, sino es porque la gente te reconoce, porque ahora perteneces a un reino. Y dice que el final de la bendición de las bienaventuranzas es que el reino de Dios les pertenece. ¿A quiénes? A los valientes, el reino de Dios les pertenece. O sea, tú tienes la bendición de saber que tienes la victoria. Sabes que la vida cristiana es todo menos aburrida, pero no solo aburrida, la vida cristiana es todo menos insatisfecha. Uno en la vida cristiana, cuando experimenta el reino, cada vez se llena más de lo que Él da, de la bendición, y no tiene que ver tanto con las circunstancias. Ricardo, entonces Dios no interviene en las circunstancias. Sí, sí lo hace. Él sana, Él provee, Él hace cosas sobrenaturales en muchas ocasiones, pero esa bendición es posible o es reconocible porque tú ya tienes un corazón transformado. El que no tiene un corazón transformado llama bendición a todo. Uy, me salió este trabajito. No es muy honesto, no es muy legal, pero es una bendición de Dios. No, amigo, no. Eso no es bendición de Dios. No, si hubiera conocido a esta persona, eso es una bendición de Dios. No, amigo, eso no es una bendición de Dios. No lo es, pero no lo puedes ver porque tú estás viendo las circunstancias y no tienes el corazón. ¿Cómo tratas de conseguir las bendiciones que Dios da? Todos intentamos, esas bendiciones que las bienaventuranzas describen, todos intentamos buscarlas a través de una relación estable, a través de un trabajo que prospera, a través de ciertas posesiones, a través de mí trabajando en mi identidad. Todos intentamos obtener esto, sentirnos llenos, saciados, sentirnos aceptados, todos lo buscamos, pero sin Cristo lo estamos buscando en el reino equivocado y por eso nos sentimos siempre tan insatisfechos. Por eso la Biblia nos advierte tanto de los falsos dioses que destruyen lo que somos. Si tú hoy vas detrás de lo que te hace sentir bien, en lugar detrás de lo que detrás de esas características que describen a un corazón transformado, entonces nunca vas a encontrar la bendición que Dios quiere darte. ¿Podría otro reino darte esto que Jesús dice? No, no podría, porque solo hay un Dios que puede saciar tu alma y tu espíritu. Si tú perdieras todo lo que tienes, piensa en esto, si tú perdieras todo lo que tienes, pero pudieras poseer todas las bendiciones de las bienaventuranzas, ¿piensas que serías feliz? Si tú perdieras tal vez eso que tanto amas, o sea, ese negocio, esa persona que te ama porque ya no está, porque un día ya no va a estar, si hay algo en lo que tú piensas, si esto no estuviera en mi vida, yo sería infeliz, solo tener las bienaventuranzas te dirían que aunque perdieras todo lo que posees, si tuvieras las bienaventuranzas que Dios da, tú serías feliz, tú estarías en paz, tú tendrías una vida con propósito.
Los símbolos son la forma en cómo invitamos a quienes asisten a nuestra reunión a participar de algo. Si vienes por primera vez, el pan y el vino simbolizan a Cristo, son un símbolo de lo que Cristo hizo en la cruz. Y si vienes por primera vez, tú puedes tomar el pan y el vino diciendo: hoy creo por convicción, porque algo dentro de mí, al oír el testimonio que da la palabra, dice: cierto, hoy creo que solo en Cristo está mi bendición. Solo en Cristo voy a encontrar esa bendición y ese corazón nuevo. Entonces tomas los símbolos diciendo: Cristo, solo tú, a través de tu sacrificio, puedes darme un corazón nuevo. Pero si no vienes por primera vez, sino que ya la fe hace parte de tu vida, tomar los símbolos significa que tú afirmas, cuando tomas los símbolos, que reconoces que Cristo y su reino es el único que puede satisfacer tu alma, satisfacer tu ser, satisfacer tu identidad y tu propósito. Dices: Cristo, solo en ti, solo en tu reino está mi plenitud. Por lo que tú hiciste en la cruz, por tu muerte, tu sacrificio, fui perdonado, pero también por tu resurrección, porque comprobaste que era cierto. Entonces tomas los símbolos y rindes tu voluntad delante de Él, diciendo: hágase tu voluntad, no la mía. No voy a seguir mi corazón, voy a seguir tu voluntad. Así que quiero invitarte a que, si en este momento estás dispuesto a pensar en esto, si este es tu momento de tomar los símbolos de esa manera, quiero invitarte a que te pongas de pie y nos tomemos un tiempo para ir y tomar el pan y el vino.